Buenos días. Eh, ¿Se ve el capítulo 11, por favor, confirmar? Bien, profesor, sí se ve. Ya, gracias. Este, bueno, no es disculpa, pero tengo tanta información que recién encontraba el link de la señorita Liz el día 5, pero me he tenido que pasar 2 hojas de esta pantalla porque tanta información que me envían, ya ni sé. Pero ya hemos quedado que la señorita Liz todos los todos los lunes tempranito me envíe el link. Ya, empezamos. Capítulo 11, ¿no? Utilice la APA keynesiana para explicar la política fiscal que produce un efecto multiplicador en la renta nacional. Después dice, utilice la teoría de la preferencia de la liquidez para explicar por qué un aumento en la oferta monetaria reduce el tipo de interés. ¿Qué supone esta explicación sobre el nivel de precios? ¿Por qué tiene la pendiente negativa la curva IS? ¿Y por qué tiene pendiente positiva la curva LM? Entonces vamos a empezar por estas respuestas, por la primera, ¿ok? Por la primera. Utilice las APA keynesiana. Vamos a empezar. Bien, el modelo keynesiano, como ustedes saben, Cruz nos dice que la política fiscal tiene un efecto en los ingresos que se multiplican. Hasta ahí nomás. Keynes hábilmente descubrió o investigó que el aumento del gasto público o la reducción de los impuestos impacta en la sociedad. Entonces, si tú aumentas el gasto público en construir carreteras, hospitales, colegios, eh, lugares de detención, ¿no? Como el Cesto o como lo que está en San Juan de Lurigancho, prisiones. Entonces, aumenta el gasto público y por ende aumenta el per cápita. ¿Por qué? Porque si tú construyes carreteras, consumes cemento, arena, agua. Esos son los insumos, acero, fierro. Esos son los insumos básicos. Después tienes que traer personal, contratas personal, tanto a nivel profesional como a nivel no profesional. Traes la mano de obra, traes a los obreros, traes a los ingenieros civiles, traes a los arquitectos. Y después tiene que haber un control de los administradores, casi diario. Entonces, a toda esa gente tenemos que pagarle, a toda esa gente. Y a todos los que venden cemento, agua, arena, tenemos que pagarle. Entonces, a medida que le pagamos, usted se pone a pensar, se hace lo que se llama la oferta y la demanda. El señor me oferta cemento, yo necesito cemento, yo compro cemento, pactamos en un precio, él recibe su utilidad, yo recibo mi beneficio, porque voy a construir la carretera, después cobraré. Entonces, como todo el mundo tiene dinero en el bolsillo, ese dinero se va al mercado, y en el mercado solucionan los problemas de estos seres humanos. Entonces se van al mercado y consumen todo lo que hay en el mercado. Los que producen esos bienes, ¿no? Los que producen esos bienes tienen empleo, ¿no? Y que le están comprando sus bienes. Y
no tienen stock. ¿Qué es un stock? Algo que está guardado pero no vendido. Entonces la economía se dinamiza y así es como crece la economía. Leyendo el periódico del sábado salió que Velarde ha dicho que ya no vamos a crecer a 2.6, vamos a crecer a 2.3. El Estado está maniatado ahorita porque no tiene una política clara de lo que quiere construir. Por todo lo que existe ahorita en la parte política, tanto en el Congreso como en la presidencia. O sea, el Congreso y el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces, todavía estamos entrampados. Entonces, el modelo keynesiano nos dice que la política fiscal tiene un efecto de los ingresos se multiplican. Esa es la fórmula. La razón es que, de acuerdo con la función consumo, mayores ingresos provocan mayores consumos. ¿Cuál es la función consumo? El consumo está en función de el ingreso menos el impuesto. Pongan ahí, consumo igual en función, hagan paréntesis, Y menos T, todo en mayúscula. Y es el ingreso, T es el impuesto. Y lo que queda del ingreso disponible, con ese yo me enfrento al mercado. ¿Qué te dice el principio racional? El principio racional te dice que yo quiero ganar más. Por eso es que la gente quiere ganar más. Y sucede lo que sucede, tanto para el lado bueno como para el lado malo. Los que están dentro de la ley no tienen problema. Los que están fuera de la ley sí tienen problemas, porque quieren ganar más de forma rápida. Bien. Por ejemplo, un aumento de las compras gubernamentales, lo que hemos estado hablando, aumenta el gasto y por tanto los ingresos. El aumento del gasto o por variación del gasto. Este aumento de los ingresos hace que el consumo aumente, propensión marginal a consumir por la variación del gasto, donde la propensión marginal a consumir donde el MPC es la propensión marginal a consumir. Este aumento en el consumo aumenta el gasto y los ingresos aún más. Esta retroalimentación de consumo a los ingresos continúa indefinidamente, por lo tanto, el modelo keynesiano plus, aumentando el gasto público por $1, provoca un aumento de la renta que es mayor que el dólar. Entonces, ustedes tienen ahí, están mirando esa formulita. Entonces pongan acá que la letra del multiplicador 1 sobre 1, la propensión marginal a consumir, le vamos a poner la letra B. Entonces B es la propensión marginal a consumir. ¿Qué sucede si K es 0.5? Si K es 0.5, lo que nos está diciendo es que el 50% de mi ingreso yo lo destino al consumo, al ahorro. Como el ahorro es igual a la inversión, entonces no hay problema. Entonces, divido 1 menos 0.5, 0.5. El K sería 2. Pero ¿qué sucede si la propensión marginal a consumir es 0.8? Sería 1.2. Y 1 entre 0.2 es 5. Cuando la propensión marginal a consumir 0.8, lo que nos está diciendo es
que el 80% de mi renta va al consumo y 20% va al ahorro. Si ustedes entienden el ejemplo de este Keynes, del señor Keynes, van a ver que 5 menos 2 es 3. Y si vamos al porcentaje, ¿no? Es la diferencia 30%. Entonces se requiere, entonces se requiere que los países tienen que ahorrar 30%. No solamente los países, también las familias. Si tu familia ahorra el 30% de su salario durante 5 años, entonces va a tener solvencia. Su futuro de esa familia no es incierto. Su futuro es muy tranquilo y va hacia arriba. Eso es lo que quiere expresar. Pero los ingleses son así, pues. Solamente te dan la fórmula y ya comienza a pensar. Eso es lo que hacen los ingleses. Entonces, maquinita multiplica simplemente tu dinero guardado desde el primer mes hasta el último, porque el año tiene 12 meses, 5 años son 60, es 1800%. Mira cuánto ahorrarías, 1800%. Una barbaridad de dinero. Vamos a suponer de que tu ahorro sea 5.000, 5.000, ¿no? Mira cuánto se revaloriza. Bien, pero el libro solamente dice 1/1 menos PC. Ahora, si tú eres inversionista y sabes que hay un K2 y a un K5 y quieres invertir 1.000 soles, con el 2 sacas 2.000 soles y con el 5 sacas 5.000 soles. La pregunta es, ¿en qué país quieres invertir? ¿En el multiplicador de 2 o en el multiplicador de 5? Alguien puede responder una álgebra sencilla. ¿En cuál invertirías tus 1.000 soles? ¿En un multiplicador de 2 o un multiplicador de 5? ¿Ves? ¿Qué dice Brian? ¿No, Brian? Sí, profesor. Si no tuvieras 1.000 soles, ¿dónde lo invertirías? ¿En un país que paga 2 o en un país que paga 5? En un país que paga 5. Un país que paga 5. Entonces, cuando llegan los españoles, sean los que compraron la telefónica, cuando llegan los ingleses a comprar la minería, los mineros, a la minería, cuando llegan los chinos por el mar a comprar todo lo que es sector pesca, ellos vienen por el 5, ellos vienen por el 2. Ahora, ¿no? Ahora la sociedad que ahorra el 50% es la sociedad japonesa, la sociedad inglesa, la sociedad americana. Los japoneses 50, los demás países 60, no, o sea, van bajando, ¿no?
Entonces, en Estados Unidos la población marginal a consumir es 0,70, ¿no? En Alemania 0,65, en Inglaterra 0,68. En el Perú es la más baja de la población es 0,80. Y cuando estamos en crisis como en la pandemia, es la población marginal a consumir subió exorbitantemente. ¿Por qué? Porque aumentó la pobreza. Pero como con la pandemia no había inversiones, ahora ya hay inversiones. Esa guerra de Europa tiene mucho que ver con nosotros, claro. Pues. Putin se ha dado cuenta que para molestar al mundo no le da fertilizantes, porque Ucrania está atrapado. Ucrania le vende al mundo fertilizantes. Los fertilizantes sirven para la agricultura y la agricultura no da de comer. Y Rusia, por lo tanto, no vende sus trigos, bienes que produce. Por eso suben los precios. Y por eso han subido todo. ¿Qué le cuesta a ese ser humano hacer la paz y bajar los precios? No le cuesta nada, pero su mente trabaja así. Su mente trabaja así, ¿no? Aparte que se están matando seres humanos, a nosotros se está golpeando. Ahora, cuando dices a nosotros, hay gente que tiene alto poder adquisitivo, a esa gente no. Golpea a la gente que tiene bajo poder adquisitivo. Y eso que es el país de tendencia socialista. Me imagino, ¿no? Me imagino. Pero la realidad es así. Entonces, cuando vienen los inversionistas, lo primero que ven es la población marginal a consumir exactamente en qué nivel se encuentra. Y cuando está más cerca a uno, entre 0 y 1, está más cerca a 1, la marginal a consumir, vienen a invertir. Vienen a invertir, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? La pregunta 2. Utiliza la teoría de la preferencia de la liquidez para explicar por qué un aumento en la oferta monetaria reduce el tipo de interés. ¿Qué supone esta explicación sobre el nivel de precio? La teoría de la preferencia de liquidez explica la oferta y la demanda de saldo monetario. Entonces, ya saben cuáles son los saldos monetarios. Ay, perdón. Bien, ya saben. Los saldos monetarios es M sobre P. Esos son los saldos monetarios. Entonces, saldo monetario es igual a M, que es la masa monetaria, sobre P, que es la inflación, el nivel de precios. ¿Vale? Entonces, la teoría de la preferencia de liquidez se explica como la oferta monetaria y la demanda de saldo monetario. Bien, reales, determinan el tipo de interés. Una versión simple de que esta teoría asume que hay una oferta fija de dinero que elige la FED. Ahí nomás. Entonces, miren, la FED equivale al Banco Central de Reserva de Perú. En este caso, Velarde es el que maneja la oferta del dinero. ¿Está bien?
Cuando se dice una oferta fija, el nivel de precio P. El nivel de precio P también se fija en este modelo, por lo que se fija la oferta de saldos real. Entonces, hagan un plano y pongan al eje de las abscisas una paralela, al eje de las abscisas una paralela. Y ese es la oferta monetaria. Entonces, eso es igual a M sobre P. O sea, los saldos monetarios no te función de nada. Velarde lo asigna nomás. Velarde espera respuesta del otro lado. Entonces, el nivel de precios también se fija en este modelo, por lo que se fija la oferta de saldos reales. La demanda de saldos monetarios reales depende de la tasa de interés. Pero es una función. Depende. Entonces, puede tener pendiente positiva o pendiente negativa. En este caso tiene pendiente negativa, porque si sube uno, baja el otro. Si baja el uno, sube el otro. Entonces, aquí tenemos que la demanda de saldos monetarios reales depende de saldos monetarios reales. Si baja la tasa de interés, aumenta. Eso es lo que te quiere decir. ¿Está bien? Entonces, ¿se ve? Se ve, ¿no? Sí, Sí. profesor. Ya, gracias. Con una tasa de interés alta, la gente tiene menos dinero, porque el costo de oportunidad es alto. Entonces, cuando la tasa de interés es alta, ¿no? Como dice ahí, la gente tiene menos dinero, porque el costo de oportunidad es alto. Mira, antes de la pandemia, la tasa de interés de los bancos estaba por el 1 o 2%. Ahorita está en los bancos entre 6.5 y 8.5. Ha subido. ¿Qué es lo que quieren hacer? Sacar dinero del mercado. ¿Por qué? Porque la gente quiere guardar y quiere estar segura de recibir sus beneficios mensuales. Un amigo me dice, yo recibo $76 mensuales por dejar mi dinero en Interbank. Ahora, si tú me dices que $76 no es nada, yo te creo. Pero para él sí es bastante. Cada mes va a recoger sus 76 y se enfrenta al mercado. Los cambia y se enfrenta al mercado. Y eso genera un poco de bienestar. Por lo menos de los 30 días al mes, le aliviará pues 3 días o 4 días, ¿no? Bien, sigamos. Con una tasa de interés alta, la gente tiene menos dinero porque el costo de oportunidad es alto, con la celebración de dinero. Esta renuncia de interés a los depósitos que devengan intereses. Por el contrario, si la tasa de interés es baja, la gente tiene más dinero debido al costo de oportunidad que es bajo. Figura 10.1. Vamos a ver.
Ahí está la figura 10.1, ¿no? Entonces, representa gráficamente la oferta y la demanda de saldo monetario real. Sobre la base de esta teoría, la preferencia de la liquidez y la tasa de interés se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda de saldo monetario real. Bien, la preferencia, a ver, liquidez. Ahora sí, sobre la base de esta teoría de preferencia de la liquidez, la tasa de interés se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda de saldos monetarios reales. Ahí tienen la forma. A ver, ¿dónde estás? Bien. No lo puedo dominar. Ahí va. Oferta monetaria paralela al eje de las abscisas, no está en función de nada. La oferta monetaria. La demanda monetaria está en función de la tasa de interés. El punto de equilibrio es donde se corta la demanda con la oferta. ¿Por qué la oferta es paralela al eje de las abscisas? Porque no está en función de nada. Nadie sabe lo que puede venir. Nadie. No hay bola mágica. Simplemente será y punto. O al correr del tiempo, ya la pueden mover a la izquierda, a la derecha, o la pueden poner con pendiente positiva. Son tres supuestos, derecha, izquierda o pendiente positiva. ¿Por qué el aumento de la oferta de dinero a reducir la tasa de interés considera lo que ocurre cuando la Fed aumenta la oferta monetaria de M1 a M2? Allá están incluyendo un supuesto. Debido a que el nivel de precios es fijo, este aumento de la oferta monetaria desplaza la oferta de dinero real, MP, a la derecha, como en la figura 10.2. Lo que te está diciendo aquí Keynes es que tú puedes mover la oferta monetaria suponiendo y manteniendo. Es un supuesto bien confeccionado porque se mueve la masa monetaria se mueve, ya que el nivel de precios es fijo. Supone que el nivel de precios es fijo. En la vida real todo esto es dinámico, pero él tiene que hacer esa abstracción, jalar esa abstracción para que los precios, o sea, para que la inflación no se mueva. Miren, eso se convierte después, ahí está, aumenta la oferta monetaria por cualquier motivo, ¿está bien? Aumenta la oferta monetaria por cualquier motivo, aumenta la oferta monetaria por cualquier motivo, ¿ok? ¿Qué ocurre entonces? La tasa de interés cae. La tasa de interés cae de R1 a R2. Eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que sucede. La tasa de interés se debe de ajustar al equilibrio de la oferta y la demanda. En los viejos R1, o sea, en el antiguo R1, del tipo de interés, la oferta supera la demanda. Las personas que llevan a cabo el exceso de oferta de dinero tratan de compartir parte de ella en depósitos o bonos bancarios que devengan interés.
Los bancos y los emisores de bono que prefieren pagar tasas de interés más bajas responden al exceso de la oferta de dinero. Entonces, mediante la reducción de la tasa de interés, la tasa de interés cae hasta que se alcance un nuevo equilibrio en R2, ¿no? La tasa de interés cae hasta que se alcance un nuevo equilibrio en R2. Entonces, todo eso lo maneja Velarde, por eso que está un poco compungido Fernández en decir de que la economía va a crecer ya no al 2.6, sino a 2.3. ¿Por qué? Porque las mineras tienen miedo, tienen miedo. Todos los sectores le tienen miedo a Dina, porque no se ponen los pantalones bien. Si se pusieran los pantalones bien, sigue la duda de ella. Ahora, la pregunta es, no se sabe si la duda es porque tiene respecto a Perú Libre o porque no tiene la conciencia clara todavía, ¿no? No entiende que este país funciona como un modelo neoliberal. Y así va a ser toda la vida. ¿Por qué? Porque esta sociedad está hecha así. No es como otras sociedades. No es como otras sociedades. Nosotros debemos tener un porcentaje de pobreza, pero no tan alto como el que tenemos. Nosotros debemos tener un sector informal, pero no tan alto como el que tenemos. Tenemos que reducir un poco la pobreza, tenemos que reducir un poco la informalidad para poder estar bien. Así funciona este país. ¿Okay? Acá en economía nada es perfecto, siempre hay alguien que sufre un poquito. Bien, ¿alguna pregunta? Pregunta 3. ¿Por qué tiene pendiente negativa la curva IS? La curva IS tiene pendiente negativa, ¿no? La curva IS resume la relación entre la tasa de interés y el nivel de ingreso. ¿Ok? Que surge del equilibrio del mercado de bienes y servicios. La inversión se relaciona negativamente con la tasa de interés. La inversión se relaciona negativamente con la tasa de interés. Como se ilustra en la diestra, la subida de tipo prevista. Por el otro lado, la oferta monetaria aumenta y la tasa de interés baja. Si la tasa de interés baja, entonces la inversión crece. La inversión crece. Lo que estamos haciendo es combinar la pregunta 2 con 3. Entonces, si la subida de los tipos de interés de R1 a R2, el nivel de inversión prevista cae. Se aumenta la tasa de interés, la inversión cae. Se aumenta la oferta monetaria, la inversión, la tasa de interés disminuye. Por lo tanto, al revés, la inversión aumenta. Y si aumenta la inversión, aumenta el Producto Bruto Interno. Entonces, esa es la fórmula que tiene que manejar, ¿no? La cruz keynesiana nos dice que una reducción de la inversión prevista desplaza la función de gasto a la baja y reduce la renta nacional como en la figura 10.4a. Entonces, que quede claro ahorita, ¿no? El gráfico 10.2, o sea que quede claro este gráfico 10.2, este es el 10.1, que quede claro el gráfico 10.2,
y el gráfico 10.3. Entonces, ustedes agarren una hoja de papel a esa misma altura, dibujen, hagan su práctica, ¿no? Para que comiencen a pensar de la única forma de aprender haciendo su gráfica. ¿Ok? Ya. Repitan la gráfica que están ahí nomás, pero pónganlas juntas. Una vez que las pongan juntas, comienzan a pensar que si aumenta la oferta monetaria, la tasa de interés cae. El nivel de inversión cae. Como está ahí, la inversión cae, ¿no? La inversión cae. Diez cuatro a. Entonces, miren, acá está la función. Ahí está todo explicado. No sé si ven. Entonces, lo que ha tratado de hacer la abstracción es en el primer plano pone gastos PE y Y nivel de producto. Entonces, coge la aspa keynesiana, ¿no? Una sobre otra. Como sabemos por teoría que Y es igual a PE, porque parte del plano en 45 grados, entonces el PE primero, que es igual PE1, es igual al consumo en función del ingreso menos el impuesto, más la tasa de interés, más la inversión en función de la tasa de interés, más el gasto público que no está en función de nada. ¿Qué dice ahí? Que la inversión aumenta. ¿Por qué aumenta la inversión? Porque la tasa de interés ha bajado, ¿no? Entonces, ¿por qué disminuye la inversión? Porque la tasa de interés ha subido. Eso tiene que tenerla claro. Y la inversión está amarrado, encadenado, junto al Producto Bruto Interno. Si la inversión aumenta, el PBI aumenta. Si la inversión disminuye, el PBI disminuye. Eso es lo que tienen que saber, ¿no? Entonces, en este caso, si ustedes han puesto al inicio, como les he sugerido, pueden ver que la inversión disminuye. ¿Por qué la inversión disminuye? Porque la tasa de interés ha aumentado en el gráfico de abajo. Entonces, una reducción de la tasa de interés o un aumento de la tasa de interés hace que la inversión disminuya. Entonces, P2 es igual al consumo en Y menos T, ¿no? Más I. Ahora le pone R2, que está abajo, más G. Entonces, la tasa de interés ha aumentado. Cuando aumenta la tasa de interés, la inversión cae.
Si la inversión cae, también cae el nivel del producto. También va ahí. ¿Ok? Entonces, pueden hacerlo ustedes sin ningún problema. Y1, Y2, R1 y R2. Eso es todo lo que tienen que saber. Ahora, con estos mismos instrumentos hay que hacerlo al revés, ya que la tasa de interés no aumente, sino que la tasa de interés disminuya. Entonces los gráficos se invierten. Lo mismo sucede con el gasto público. Y lo mismo sucede con la inversión. Entonces aquí tenemos gráficos, ahorita tenemos el gráfico de la inversión, falta el gráfico de consumo y falta el gráfico del gasto público, que son casi similares, pero tienes que darte cuenta si aumenta o disminuye. Entonces, ahorita, ¿quién está sosteniendo la economía? ¿El gasto público? No, porque el Estado no está gastando casi nada por el entrampamiento en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Todas las obras casi están paradas. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción. Todos los días no ves que estos 5 trabajaron con Vizcarra, los que están ahorita en el Ministerio de Vivienda, que estos 5 trabajaron con Cusigi, esos están en el Ministerio de Salud, que estos 5 trabajaron con Humala, que están... Entonces, este país no necesita tener enemigos externos, tiene sus propios enemigos internos. Entonces, si sabes el cuento de las cucarachas, ya puedes aprender que este país está lleno de ellas. Entonces, ¿cómo zafarnos de eso? La cosa no es tan fácil, la cosa es un poco en una sola palabra, la confianza. Es que confiar nomás. Entonces, esa es la realidad. Esta teoría sirve para hacer cosas prácticas, pero los que lo administran detienen esto, o la corrupción. ¿Ok? Bien, dejamos la corrupción y avancemos hacia... Por lo tanto, como se demuestra en la figura 10.4b, la que están viendo, ¿no? A mayores resultados de tipo de interés en un nivel más bajo de la renta nacional, la curva IS se inclina hacia abajo. Bien, la última pregunta, ¿por qué tiene pendiente positiva la curva LM? ¿Por qué tiene pendiente positiva la curva LM? La curva LM resume la relación entre el nivel de ingresos y la tasa de interés, que surge de equilibrio en el mercado de saldo monetario real, que surge de equilibrio en los saldos monetarios reales. Se nos dice que la tasa de interés que equilibra el mercado de dinero para un determinado nivel de ingreso. La teoría de la preferencia por la liquidez explica por qué la curva LM se inclina hacia arriba. Esta teoría asume que la demanda de dinero es real. La demanda de dinero L está en función de la tasa de interés y el nivel de renta o producto. Depende negativamente de la tasa de interés debido a que el tipo de interés es el costo de oportunidad de mantener el dinero. Es el costo de oportunidad de mantener el dinero. Y positivamente en el nivel de ingreso. Los niveles de precios se fijan en el corto plazo, por lo que la FED, o sea, el Banco Central,
determina la oferta fija de dinero real, equilibra nivel de precios sobre masa monetaria, como se ilustra en la figura 10.5. A la tasa de interés equilibra la oferta monetaria de saldos monetarios reales para determinar el nivel de ingresos. Mira, tienes mi tasa de interés y tienes real money balance de la moneda real. Entonces, ya sabemos por qué la MP es paralela al eje de las acciones. Porque la masa monetaria sobre los precios, que es igual a los saldos reales, no tiene función de nada. No tiene función de nada. En cambio, el LY sí está en función de algo. Entonces, L en función de R y 1. Entonces, sube la tasa de interés y sube el nivel de renta en el mercado monetario. Sube la tasa de interés y sube el nivel de renta en el mercado monetario. En el otro gráfico del lado derecho está la curva LM. Quiero que observes que la primera curva es la demanda monetaria y la oferta monetaria. El cruce de las dos me da la LM en la siguiente fotografía. Entonces, aumenta la tasa de interés y aumenta el nivel de renta. De R1 a R2 y de Y1 a Y2. Entonces, nosotros tenemos que tenerla clara, tasa de interés, M sobre P, ¿no? Y LR1, LRY1, ¿ok? Y tenemos LRY2. Entonces aquí con mucha inteligencia Keynes dio cuenta a la abstracción, ¿no? Y a los supuestos. Si sube la tasa de interés en el mercado monetario, entonces la demanda de saldos reales aumenta de Y1 a Y2. ¿Y qué pasa en la curva de oferta? En la curva de oferta, ¿no? En la curva de oferta, ahí tienen el R1 y automáticamente el R2. Aumenta la tasa de interés, el dinero o la LM se disloca o aumenta de Y1 a Y2. Entonces, lo que tenemos que hacer en el próximo capítulo es interpretar, juntar, amalgamar estas cuatro ideas para que salgan en una. De eso se trata, de eso se trata. Entonces, ahí está la respuesta. Ahora considere lo que ocurre con la tasa de interés cuando aumenta el nivel de ingresos de Y1 a Y2. El aumento del ingreso desplaza la curva de demanda de dinero hacia arriba. En el viejo R1, la tasa de interés, la demanda de saldos monetarios reales supera la oferta. La tasa de interés debe subir para equilibrar la oferta y la demanda. Por lo tanto, se muestra en la figura 10.5b, el mayor nivel de ingresos conduce a una mayor tasa de interés. La curva LM se inclina hacia arriba, o sea, se va hacia arriba. Eso es lo que tiene que hacer. Y lo vamos a ver acá, numéricamente, ¿no?
Bien, lo vamos a ver acá en el primer ejercicio. Dice, utiliza la PA keynesiana para poder predecir el efecto que produce el PBI de equilibrio. Cada una de las medidas siguientes. Utilice la PA keynesiana para predecir el efecto que produce en el PBI de equilibrio cada una de las medidas siguientes. Indique en cada caso el sentido del cambio y muestre mediante una fórmula la magnitud del efecto. Entonces, primero, esta es política fiscal. Aumento de compra del Estado, o sea, aumento del gasto público. Quiere construir colegios, hospitales, prisiones, carreteras. Ya. Segundo, una subida de impuestos. Quieren sacarnos dinero de nuestro bolsillo y ponernos más pobres. Eso es lo que sucede cuando aumentan los impuestos. Tercero, un incremento de las compras del Estado y los impuestos. Igual, compras y aumentan los impuestos para equilibrar. Entonces, vamos a ver una por una. Mira, entonces aquí tú puedes ver la cruz keynesiana ilustra la función de gasto. Ya lo hemos visto. Para que aprendan este ejercicio, ustedes tienen que agarrar su papel, ¿no? ¿No? Y hacerlo para practicar. Entonces, haces tu plano cartesiano, ya sabes que el de 45 grados Y es igual a PE, entonces lanza la primera curva. La primera curva, la primera curva, PE1, es igual al consumo en función del ingreso menos el impuesto, ingreso disponible, más la inversión, más el gasto público. Noten que la inversión no está en función de la tasa de interés. La inversión está dada. Está dada. Entonces, ¿cuál es el supuesto? Primero, dice, un aumento en el gasto público o compra del Estado. El Estado aumenta ya, ¿no? El Estado aumenta, construye carreteras. Entonces, lanza la curva hacia arriba y nos da Y2. Nos da Y2. Un aumento de las compras gubernamentales de G1 a G2, ¿no? Pueden ver en el lado derecho, ¿no? G1 a G2, consumo en función del ingreso disponible, más la inversión, más G1 y G2. Ese es el supuesto. Aumentó el gasto público de G1 a G2 y desplaza el gasto previsto a funcionar hacia arriba. El nuevo equilibrio está en el punto B. En el punto B, el equilibrio inicial era el A, ahora está en el punto B. El cambio en el equilibrio. ¿Está bien? El PIB, que es igual al Y, el producto del multiplicador del gobierno de compras al cambio de gasto público, ahí lo ven, que ahorita, si ustedes son observadores, está en ese triángulo entre A y B. Es geometría abstracta y euclidiana. Entonces, esa variación de la renta, ¿no? Es 1/1 menos compensación marginal a consumir por la variación del gasto, por ese aumento. Porque sabemos que la propensión marginal a consumir es menor que 1. Y esta expresión nos dice que un aumento de $1 en el gasto público conduce a un aumento en Y, que es mayor que $1. De todas maneras, tiene que ser mayor que 1.
Entonces, por eso te ponía el ejemplo. Si quieres invertir cuando la sociedad es multiplicador de 2 o de 5, mayormente se invierte en 5. Y ahorita nos está llevando a que el aumento del gasto público aumenta el nivel del producto o el producto bruto interno. ¿Está bien? Expresado en la. Ahora, la fotografía al revés, un aumento de impuestos. La fotografía al revés. Un aumento de los impuestos reduce el ingreso disponible. ¿Está bien? Por variación de T. Y por lo tanto reduce el consumo. Por lo tanto reduce el consumo. ¿Ok? Para cualquier nivel dado de ingreso y gastos previstos. Cae. En la cruz keynesiana, el aumento del impuesto desplaza la función de los gastos previstos por la proporción marginal a consumir por la variación de los impuestos, como en la figura 7. Mira, a la sociedad le aumenta los impuestos, le reduce su consumo, porque si ahorita gano 10 soles y me aumenta el impuesto y me quedo con 9,50, mi consumo disminuye. ¿Está bien? Y ahí está la explicación. Póngalo en equilibrio. El equilibrio, ¿cuál es? El equilibrio es el punto A. Ese es el equilibrio inicial, donde la P se corta con la curva sempichada, ¿no? Que es la PE igual 10. Entonces, se corta en el punto A. Como los impuestos han aumentado, mi renta disminuye, mi consumo cae. Y si cae mi consumo, se disminuye el nivel de renta. De Y1 a Y2. Y abajo ponen el multiplicador. ¿Por qué lo ponen con menos P, menos MPC sobre 1 menos MPC? ¿Por qué? Porque cuando aumentan los impuestos, disminuye. Y esa disminución es negativa por la variación del gasto. Entonces, ahí ustedes pueden observar que si aumentan los impuestos, disminuye mi renta y mi consumo. C. Podemos calcular el efecto de un aumento igual en el gasto y los impuestos. Ahora viene una política misturada, combinada, ¿no? Entonces dice aumento del gasto y aumento de los impuestos. Antes ya le dije cuánto era factorial de 3, ¿no? O de 4. De 4 factorial son 24. De 24 combinaciones en esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo acá? Un incremento igual de las compras del Estado y los impuestos. Un aumento en los gastos públicos y un aumento en los impuestos. Eso es lo que está proponiendo, ¿no? Pero no propone la gráfica. Pero no propone la gráfica. ¿Está bien? Un aumento del gasto público, un aumento de los impuestos. Bien, podemos calcular el efecto de un aumento igual al gasto y los impuestos del gobierno mediante una adición de los dos efectos multiplicadores que utilizamos en la parte A y B. Entonces ponen los multiplicadores del gasto, ¿no? 1 sobre 1 menos PC, que multiplica a variación de G. Menos, ¿por qué menos? Porque los impuestos disminuyen, porque van a aumentar. Menos
MPC entre 1 sobre MPC por variación de los impuestos. Debido a que las compras de gobierno y los impuestos aumentan en la misma proporción, sabemos que la variación de G es igual a la variación de T. Por lo tanto, podemos reescribir la ecuación anterior y ejecutando y eliminando, ¿no? Nos sale que la variación de renta es igual al gasto público, incluyendo los impuestos. Esta expresión nos dice que un aumento igual en las compras gubernamentales y los impuestos aumenta. Esta expresión nos dice que un aumento igual en las compras gubernamentales y los impuestos aumentan Y, por la cantidad que G aumenta, es decir, el multiplicador del presupuesto equilibrado es exactamente a 1. Entonces, lo que quiere hacer aquí el autor del libro es que el aumento del gasto público más el aumento de los impuestos es igual a 1. Menos por más, menos variación de T igual a 1. Entonces, variación de G es igual a variación de T. La aritmética y el álgebra no te engañan. Entonces, tienes que poner variación de G más, paréntesis, menos variación de T. ¿Por qué menos? Porque si suben los impuestos como te lo están pidiendo, ¿no? Disminuye mi consumo. Entonces, igual a 1. Menos por más, menos. Variación de G menos variación de T igual a 1. Lanzas el T para el otro lado, está con menos, pasa con más. Variación de G igual variación de T. Esa es la expresión. Y la gráfica es un poco complicada de hacer, ¿no? Puedes hacer dos gráficas diferentes. Bien, la pregunta 2. Ya, esta pregunta 2 es numérica. El gasto total previsto es PE consumo, Y menos T, más I más G. La conexión de la función de consumo y los valores para la inversión y compra pública G y T impuestos que figuran en la pregunta total de gastos previstos, PE. Entonces es 200 más 0,75 por Y menos 100 más 100 más 100. Ejecutando todo eso, sumando 100 más 100, 200, 200 más 100 más 200, da 325. 325. ¿Ok? Ejecutando esa ecuación. Una vez que tienes ese 325, este ecuación representa la gráfica 10, 8. 0,75Y más 325 es igual a todo ese PE que nos da. Entonces, está resuelta la pregunta 1. Represente gráficamente el gasto planeado en función de la red. Ya lo tiene. La inversión planeada 100. La compra del Estado. Y los impuestos son ambos 100. Pues ahí tienen inversión más gasto, más impuesto, más el 0,75. Te lo dan. Simplemente se suma y se resta. ¿Ok? Y sale una figura como esa. ¿Cuál es el nivel de renta de equilibrio? Eso es lo que vamos a calcular. Para encontrar el nivel de renta de equilibrio, combinar la ecuación de gastos previstos derivado de la parte A con la condición de equilibrio de PE. Como Y es igual a 0,75Y más 325, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que nos sale
en la ecuación, entonces el nivel de renta es 1.300. Es 0,25 y igual a 3,25. 3,25 entre 0,25 sale 1.300. El nivel de equilibrio de renta es 1.300. Como se indica en la figura 10.8. 3,25. ¿Ok? C. Si las compras gubernamentales aumentaran de 100 a 125, ¿cuál sería el resultado? Si las compras gubernamentales aumentaran a 125, entonces los cambios de gasto aumentan a 350. ¿Está bien? 125 y el ingreso de equilibrio sería 1.000 por lo tanto, uno con menos 100 igual a 25%. Esto es lo que esperamos encontrar, porque la fórmula para el multiplicador del gobierno es 1 sobre EMC, MPC, y el MPC 0,75. Por lo tanto, el multiplicador sería 4. Entonces, 1 entre 1 menos 0,25 y 0,25 es un cuarto. Entonces, el multiplicador sería 4. Esta es la pregunta C y esa es la forma como se tiene que hacer. ¿Ok? Tenemos ahora la pregunta D. La pregunta E dice, ¿qué nivel de compra del Estado es necesario para conseguir una renta de 1.600? Ya te pone el resultado y tienes que operar hacia atrás, ¿no? Los ingresos aumentan en 300, ¿no? Eso ya tienen que repasarlo, nada más. Es cuestión de leer un poco de teoría y ejecutar la práctica. Bien, pasemos ahora a la pregunta 3. Aunque nuestra posición de APA que inicial en este capítulo supone que los impuestos a una cantidad fija, en muchos países, incluidos Estados Unidos, dependen de la renta, representamos el sistema tributario pesado, pensando los ingresos fiscales de la manera siguiente: P igual P barra más T en función de Y, donde T y T minúscula son parámetros de la legislación fiscal. El parámetro T es el tipo impositivo marginal. Si aumenta la renta 1 euro, los impuestos suben T por 1 euro. Preguntan, ¿cómo altera el sistema tributario la toma del consumo? Que el consumo responde a la variación del Producto Interno. Y ahí está la explicación, ¿no? Ah, ahí está la explicación. ¿Cómo altera el sistema tributario la forma de que el consumo responde a las variaciones del PBI? Esta es la explicación. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? La B. Bien, ¿alguna pregunta? La B, cuestión de leerla. Bien,
Bien, vamos, vamos a tratar de... Estos, bueno, estos multiplicadores ya son fáciles de obtener. La pendiente de la curva y S es variación de R sobre variación de Y. R está en el eje de las abscisas y la Y en el eje de las ordenadas. El orden es que siempre en la parte superior deben quedar las abscisas y después las ordenadas. Entonces, B por 1 menos T menos 1, D. Recordemos que T es el número que es menor que 1. Como T se convierte en un número más grande, la pendiente de la curva se incrementa. En términos de valor absoluto, la curva se hace más pronunciada. Pongamos, por ejemplo, que B es 0.8, T es 0.1 y D es 0.5. La pendiente de la curva es, ya, esa es la pendiente de la curva. Miren, es donde leer o tienen alguna duda. Vamos a la ecuación 6. Vamos a la ecuación, al ejercicio 6. El ejercicio 5 es súper fácil. El ejercicio 5 es súper fácil. Supóngase que la función de demanda de dinero es M sobre P, cierra paréntesis, demanda es igual a 1000 menos 1000R. ¿Por qué pone 1000 menos 1000R? Porque la pendiente de la demanda de especulación es negativa. Y la otra demanda del ingreso es positiva. Pero aquí está trabajando solamente con la negativa. O un M de 1000 y con un P de 2. Entonces, M sobre P, ¿cuánto sería? 1000 entre 2, 500, ya. 500. La oferta de dinero real es independiente de la tasa de interés. Por lo tanto, representamos la línea vertical, la figura 10-11. Ahí tiene la 10-10. Acá tiene la 10-11. La MP de oferta es paralela. La MP de demanda es pendiente negativa. La intersección es 5, cuando la saldo reales es 500. ¿Ok? Hasta ahí te han pedido graficar, ¿no? ¿Por qué 1000 y por qué 100? Haces a los extremos 0, ¿no? Cuando R es 0, MP es 1000. Y cuando el MP es 0, ¿no? 2, 10, ya. Listo. Vamos a ver. Este es súper sencillo. 500 es igual a 1000 menos 1000R. Entonces, R es igual a 500. ¿Vale? Es igual a 500. R es igual a 5. Perdón. Por lo tanto, la tasa de interés real de equilibrio es igual a 5. Si el nivel de precios se fija en 2, la oferta de dinero se eleva en 1000 a 1200. A continuación, la nueva oferta reales, M sobre 2, es igual a 600. Podemos resolver la nueva tasa de interés de equilibrio y la tasa de interés sale 4. Por lo tanto, el aumento de la oferta de dinero de 1000 a 1200 hace que la tasa de interés de equilibrio se caiga en 5%. ¿Ok? Y ocasione
para poder entender. Vamos al ejercicio 6. ¿No hay ejercicio 6? No puede ser. No hay ejercicio 6. Vamos a ver. El ejercicio 6 se puede hacer. Y es igual al consumo más la inversión más el gasto. Entonces, tenemos que Y es igual al consumo, y el consumo aquí es igual a 120 a 0,5 por el ingreso disponible más la inversión que es 100 menos 10R, más el gasto público que es 50. El impuesto aquí es 40. Ya está dado el impuesto. Bien. El MPD, ¿a qué es igual? El MPD es igual a 600 entre 2, 300. 300 es igual a 10 menos 20R. ¿Está bien? 300 es igual a 10 menos 20R. 10 menos 20R. Y esta es la curva IS y esta es la curva LM. Entonces, lo que se trata de hacer aquí, 6 120. Lo voy a dejar planteado para que ustedes lo desarrollen. ¿Ah? ¿Sí? A ver. Me lo dice. Ya, ahí está la IS. Y esto no es otra cosa que la IS.
allá. Entonces, miren, la teoría para que ya está diciendo. Bien, ¿qué es lo que trata de hacer? Dice primero, identifique cada una de las variables y explique brevemente su significado. El consumo, ya ustedes lo conocen, hay consumo público y consumo privado. El consumo son de bienes directos y bienes fungibles. Los bienes fungibles son los fósforos, que lo usas y ya no sirven. Y de ahí todo lo que consumimos. La inversión es algo que las familias, las personas, las empresas realizan para tener en el futuro más poder adquisitivo. El gasto público es aquel que el Estado invierte según prioridades, según prioridad. Entonces, la masa monetaria sobre el nivel de precios es lo que da la oferta monetaria. Y ese es igual, y ese es igual a el ingreso menos la tasa de interés. Aquí en esta parte segunda, el 300 es la oferta y la demanda es Y menos 20R. Ya está explicada la parte A. Utilice la lista anterior al conjunto de ecuaciones necesarias para obtener la curva IS. Y grafíquelo. ¿Cuánto es la curva IS? A ver, ¿cuánto es la curva IS? ¿Ya? A ver, ¿cuánto sale, vamos, la función? A ver, ya. ¿Cuánto sale la IS? ¿Alguien me puede decir? A ver, la IS nomás se ejecuta. Es una simple álgebra. ¿Cuánto sale? A ver, tienen que Ah, hacerlo. Y igual a 500 menos 20R. Y igual, 500 menos 20R. ¿qué más es? Perdón, no te escuché bien. Y igual, 500 menos 20R. correcto. Eso es lo que sale. 500 menos 20 R. Ya. Listo. Ya tiene la IS.
La LM ya la tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo la cruzas? Para obtener la curva ISLM. ¿Ves? Ah, correcto. Bien, bien. A ver cómo lo cruzas. Ya. Entonces tenemos la otra que es 300 igual y menos 20 R. ¿Ok? Vamos a hacer. A ver. Puede ser así. ¿Cuánto sería el equilibrio? A ver, a ver. Y igual a 400 y R igual a 5. ¿Y el R cuánto sería? Cinco. Igual a 400. Bien. Sobre esos dos puntos pasa la curva IS y LM. Sobre esos dos puntos pasa la curva IS. Entonces, con eso vas a armar tu política fiscal, tu política monetaria. Con estos datos, si fueran reales, ¿cuánto gasta el gasto público? 50 millones. ¿Cuánto es la inversión? 100 menos 10R. ¿Y cuánto es el consumo? El consumo es 0,5, ingreso menos 40 de impuestos. Entonces, que tú reemplazas los números que te han salido en las ecuaciones, te da un número final. Y ese sería el Producto Bruto Interno. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener claro esto para no incurrir en error. Entonces, los últimos resultados son los más importantes. Esto sería con respecto al capítulo 11. Faltaría hacer el capítulo 11. ¿Eh? Profesor, la PC3 va a llegar a más del capítulo 10 y 11, ¿no? ¿Cómo, cómo? La PC3 abarcará nomás el capítulo 10 y 11. Tendría que ser también el 12. Entonces,
lo correremos. El miércoles terminamos el capítulo 12 de la práctica dirigida y estamos miércoles, lunes 21. El 28 sería la tercera parte. Ok, profesor, entendido. Y de ahí, como son 2 capítulos nomás de crecimiento económico, espérate para... ¿Cuándo terminan las clases? ¿Bien? ¿Cuándo es el examen final? Creo que empieza el ¿Qué semana? No, 10 la fecha, la fecha. de julio, creo que empieza, profesor. El examen final es el 10 de julio. 10 de julio o el 10. 5 de julio. En mi Es caso, la empieza. semana, el examen final es la semana del 10 al 15. 15 de julio, ¿no? Ya. Pues yo tenía mi planeamiento acá, me había traspapelado, yo lo tenía acá apuntado todo. Eso se sabe de la regla. Eso se hace ahora. El tiempo que resta nomás. Hoy día estamos 19-21. El 21, el capítulo 12. El 26, crecimiento económico, capítulo 8. El 28, tercera PC. Profesor, El disculpe 3 una de consulta. julio. Sí, dime, ¿Para qué día sería la práctica 3? Disculpe. el 28 de julio. ¿Está bien? Sí, profesor, entendido, gracias. Ya. Sí, yo tenía mi planeamiento. Seguro lo he cambiado de folder de casualidad. Ok, acá está. Ya está papelado. Como son cursos simultáneos, encontré, señor. Acá está. El examen es 4 de julio. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. Sería aquí dos, tres, el 26, práctica dirigida, el 12, el 28, la tercera práctica. Ya,
Estamos 19. El 21, práctica actividad 3. El 25, ya. Capítulo 8, etc. El 28, la tercera PC. Crecimiento económico 2. El 3. Ajá. Práctica y guía. El 10. Práctica y guía 2. Y la 4. 2. 2. Nos quedaría una. En esta semana en blanco tenemos un seminario actualizado de economía. ¿Vale? Listo. Ya tengo todo esto. Hoy ya estamos 19, práctica dirigida. El 21, capítulo 12, práctica dirigida. El 26, cae el lunes, crecimiento económico, el capítulo 8. El 28, tercera práctica dirigida en la facultad, presencial. El 3 de julio, crecimiento económico 2, capítulo 9. El 5 de julio, práctica dirigida del capítulo 8. El 10, práctica dirigida del capítulo 9. El 12 de julio, la cuarta práctica. Y la semana subsiguiente, un seminario de macroeconomía y de economía peruana. ¿Está bien? Listo. Y el examen es el día 26 de julio, miércoles, o quieren darlo el día 24 de julio. ¿Qué día es? Ya tengo todo. ¿De acuerdo? Profesor, ¿podría repetir otra vez todo el Ya, seminario? voy a repetir la plana para adelante. El día 21 de julio, práctica dirigida del capítulo 12. El día 26 de junio, crecimiento económico 1. El día 28 de junio, la tercera PC presencial, 1 hora en la facultad, de 8:30 a 9:30. El 3 de julio, crecimiento económico, la parte 2. El 5 de julio, práctica dirigida del crecimiento económico, la parte 1. El 10 de julio, práctica dirigida de crecimiento económico, parte 2. El 12 de julio, la cuarta PC, la cuarta práctica calificada. Ok, En profesor, la entonces, semana siguiente que tenemos en blanco, les haré un seminario presencial. ok, Listo. profesor. Entonces, Ya. miércoles hay práctica del capítulo 2.
Sí, el miércoles hacemos capítulo 12 y el lunes hacemos crecimiento económico y el miércoles 28 presencial de 8:30 a 9:30 en punto, 8:30 a 9:30. ¿Ok? Ok, Eso profesor. sería todo. Ya. Quedamos Ok. así entonces. Profesor, disculpe. ¿Ya? Profesor, ¿el Dime, día miércoles es virtual? quiere que sea el. Mira, si yo ya lo consulté con Villanueva, me dicen que no, yo les puedo tomar virtual, pero de ahí cómo pasan el examen, porque tengo que dejar las notas en Oagra, tengo que dejar las notas y Villanueva no va a querer firmar virtual. Porque él me dijo, no, tiene que ser presencial, me dijo. Yo voy a hablar con él a ver, que todavía tenemos, pues, tenemos hasta el 28 de junio, estamos 19, todavía tenemos 3 clases para decidir, ¿ok? A mí me gustaría que sea virtual, ¿no? A mí me gustaría. Voy a hablar con él otra vez, ¿ya? Para ver qué es lo Sí, que dice. profesor. ¿De acuerdo? Gracias. Ya, Sí, listo, profesor, nos entendido. vemos. Gracias. Ok, Hasta nos luego, vemos. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, Hasta luego, señores. profesor, ¿podría compartir el Word? Claro, te lo envío. ¿A quién le envío el Word? A ver, espera, ¿a quién le envío? Guardar. Ya, a ver, ¿a quién le envío el Word? PD. Profesor, envíamelo a mí. A redactar. También quería Ya, preguntar, díctame tu correo. Sí, es... A ver, lo voy a enviar por el chat. dígame, señorita. Ya Dígame. lo envié, profesor. No, sí, envíame tu correo para enviarte los solucionarios. Lo envié por el chat, es yesenia.tello.f@uni. Ah, ya. A ver, tú me dices, por WhatsApp me dices, ya llegó, no llegó. No sé cómo salgo de acá. A ver, También quería consultarlo. Entonces, nuestro examen final va a ser en semana de sustis, ¿no? ¿semana de susti? ¿Qué me está Porque diciendo que? A ver, nuestro examen final va a ser el 26. 6. O de repente me he equivocado, Esa señorita. semana es semana de sustis. Entonces, ese es más abajo, pues. Entonces el examen va a ser el 19 o el 12. A ver. El examen final debería ser el 12. A ver, espérese un ratito, a ver el otro curso que tengo. Un segundito. Bueno, tengo acá tampoco. El 13 es el examen final. El 13 es el examen final. O sea, el examen final de ustedes sería el, el 12 de julio. Señorita, el examen de ustedes sería el 12 de julio. ¿Está Sí, escuchando? profesor. Sí. Ya, entonces, este planeamiento está mal hecho. No. Este planeamiento está mal hecho. Ya, está mal hecho. ¿Sabe que ustedes le envío
A ver, le envío el solucionario del capítulo 12, lo estudia. Y el miércoles me dan, el miércoles 21 me dan la tercera. Claro, sería este miércoles. Pero sería solamente entonces hasta el capítulo 11. Hoy día estamos 21, hoy día ya no tenemos. Hoy día es 19. Sí, hoy día es 19. Ya, hoy día es 19. Entonces, le envío el capítulo 10 y 11 y la práctica sería hasta el capítulo 10 y 11, ¿no? Entonces, Ujú. haría el crecimiento económico 1. ¿Cómo? El 26 haría el crecimiento económico 1 y el 28 el crecimiento económico 2. Y, Mm, y la práctica dirigida de esto sería ¿no? Y la práctica dirigida de crecimiento eco 2. Ya, listo. Ya, está bien. La práctica va a ser el capítulo 10 y 11 nomás, este miércoles, ¿está bien? Ya, profesor. Entonces, presencial a las ¿Me escucha? 8 y... Sí, presencial a las 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. ¿Está bien? Presencial, 8:30, este miércoles 21, presencial 8:30. ¿Ok? Pásale la voz a todos los compañeros, ¿ah? Se vayan a equivocar. Ya, profesor. No se olvide de compartir el Word. Sí, pero estoy tratando de salir de esto. ¿Cuál es el compartir? ¿El capítulo 11? Ajá. Escenario. No puedo salir de esto, no sé qué ha pasado. Control. Quiero enviarle y no cierra esto. Ay, qué problema. El compartir el Word significa que le envíe todo lo que hemos hecho. Sí, profesor. Ya, yo le envío de aquí a su correo que me envió. Ya, yo le envío de aquí, usted me confirma por el WhatsApp, llegó nada más, ¿ya? Porque no puedo salir de esta fotografía, no sé qué ha pasado. Exiuni. Exiune. No puedo salir de esta fotografía que me gana. Tampoco puedo salir de acá. Profesor, disculpe. Dime, Entonces, para la práctica 3 vienen el capítulo 10 y el capítulo 11, ¿no? 11, nada más, nada Ah, más. solo capítulo 11. Sí, 10 y 11. Ya. Ok, profesor, entendido. Muchas ¿Cómo para gracias. salir? ¿Estás viendo esto que está? Ya, ¿estás viendo lo que está saliendo ahí? No puedo eliminar esto. Esto de Exiuni, salen 2 correos y 2 números. ¿De quién es esto? ¿Cómo hago para salir de acá? No está compartiendo, profesor. ¿Podría compartir? Sí, es que no puedo salir de